Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Invencible. Escapa de Viltrum. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 19. Pasaron 4 ciclos de tortura en el que fue completamente imposible la reconciliación para Cor y su nueva forma de soportar los golpes de la vida. Para ser más exactos, sentía que vivía en el infierno, y sumado a su falta de resiliencia abandonada en la tierra, las cosas solo fueron de mal en peor. Él en serio lo intentó. Intentó ignorar a los niños, sus lamentos y aflicciones, enfocarse en su persona y centrarse en su propia supervivencia. Pero aquellas aspiraciones solo duraron 2 giros y 4 segmentos, antes de mandar todo al diablo una vez más, y volver a algún castigo impuesto por su endemoniado instructor. Durante estos 4 meses viltrumitas en el Dorimatos, equivalentes a más de 3 años terrestres, odió su nueva vida como nunca. El solo deseo de destruir a su propio padre diabólico responsable de dejarlo allí, así como su maestro por intentar encontrar nuevas formas de torturarlo, fue lo único que le permitió mantener sus deseos de seguir con vida. También estaban los niños. Él quería ayudarlos, en todo lo que sea posible, con tal de encontrar a alguien diferente, sembrar una semilla moral y algún día, poder ser verdaderamente libre. Desde su litera, la última de la fila superior pegada a la pared, miraba fijamente la ventana, absorto. A través de ella, solo miraba la negruzca noche del imperio, que sorprendentemente, daba acceso a la contemplación de las estrellas. La simple vista desde aquella ventana vertical evocaba un sinnúmero de pensamientos y reflexiones sobre su vida en este mundo. Este mundo era un infierno, y el espacio, más allá de este planeta, también se esperaba que fuera el infierno. El viaje espacial era posible, incluso a través de medios mundanamente básicos, como usar el propio cuerpo. Pero solo era cuestión de observar a la ciudadanía de segunda clase, para darse cuenta de cómo era el resto de colonizados imperiales. Sin embargo, por lo general, imaginaba que, más allá de la galaxia, más allá de las fronteras en llamas del imperio, probablemente habría un universo completamente nuevo el cual sería interesante explorar. No sentía tanta fascinación por la astronomía, y le sentaba desconcertantemente extraño tener que pensar que tarde o temprano, el navegar por el universo se transformaría en algo mundano o más exacto, la norma para él. Pero no había duda de que muy probablemente sería la envidia de todos los astrónomos. Pero la simple idea simplemente se hacía añicos por la manera en la que le había tocado vivir. Vivir era difícil, y dormir también era un problema. En comparación a él, los niños de su pelotón se encontraban profundamente dormidos, en auténticos sueños reparadores que podrían tardar auténticas noches viltrumitas. Pero Cor no era como aquellos niños. Muchas veces, solo despertaba de repente y observaba que aún el sol no había salido, así que le tocaba solo estar allí, despierto, sin hacer nada más que contemplar a la espera de la mañana para repetir el ciclo de tortura. Y no, el insomnio no le sentaría ningún tipo de problema para su crecimiento. De hecho, los viltrumitas solo necesitaban dormir poco tiempo, y su cuerpo, aparentemente, parecía mantenerse en óptimas condiciones en tanto no fuera llevado al límite, como pasaba a menudo. En la oscuridad de la barraca supertecnológica, de vez en cuando, Cor escuchaba los gemidos de algunos, mientras otros repentinamente empezaban a gritar. «Padre, ¿dónde estás, padre? Padre». Como estos, del niño llorón. No era la primera vez que escuchaba al enano llorar en medio de un sueño, una pesadilla. En la primera conmoción, incluso había empezado a lanzar golpes a la nada, lo cual había despertado a todos, como también había llamado la atención de los instructores, terminando todos castigados. Por esto, Cor, desde entonces hacía lo posible para ayudar a ese niño bajo la tortura del adiestramiento militar y desalmado para ayudarlo a superar las horribles noches de pesadilla. Levantándose de su cama, voló hacia la dirección del niño en cuestión de un solo respeto. A su lado, Cor dirigió su mano hacia su hombro, donde empezó a susurrarle con suavidad. «Está bien, chiquillo, está bien», Cor le susurraba con suavidad, logrando calmar al niño quien no dejaba de llorar incluso en sus sueños. «Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste, padre?» «No quiero estar aquí, padre, no me dejes». El niño decía en su pesadilla, situación que hacía sentir deprimido a Cor.
Estoy aquí, siempre estaré contigo. Cor le mentía tanto como podía usando dulces susurros que de vez en cuando, lograba calmarlo. Le mentía porque sabía había una posibilidad muy alta de que su padre jamás querría, que lo despreciaba y que muy probablemente sería capaz de acabar con su vida si consideraba que su propio hijo no era apto para el imperio. Pero él no debía de saberlo. También estaba el hecho de que nadie descansaba bien aquí. O tal vez solo era entretenimiento para el instructor. Una mascota rebelde que todavía no había sido domada del todo. El entrenamiento estaba siendo un calvario. En pocas palabras, gran parte de los acondicionamientos militares se reducía al combate, en el que prácticamente, obligaban a los niños a sobrevivir utilizando trajes de restricciones que amortiguaban sus movimientos. Nunca se atrevió a golpear a los niños, incluso si ellos intentaron atacarlo a él, aunque evidentemente, fallaron en el intento. Aquellas decisiones le costaron un montón de castigos desagradables, traduciéndose a un combate absolutamente desigual entre él y su instructor, sumado a una cantidad exagerada de ejercicios físicos. Se había lesionado mucho, pero también había mejorado notablemente. Pero esto, lejos de suponer una ventaja, le sabía a desgracia, ya que seguía siendo empujado constantemente hasta la inconsciencia. Si moría en este mundo, probablemente sería de un infarto. A este paso, era probable que no volviera a morir de viejo. Tampoco olvidaba, no podía evitar tener pesadillas por todo lo que estaba experimentando constantemente a causa del endemoniado Noulan. Y entre las torturas más despiadadas, estaba la cámara de presión, donde era sometido más allá de lo que debía de ser adecuado para natos de su edad. Era parte de su castigo, triplicar sus pruebas como parte de la disciplina. En aquella habitación infernal, o soportaba hasta completar la prueba, o moría en el intento. Era así de simple. Y allí, mientras el oxígeno disminuía lentamente, hasta apenas un 5% para él, mientras sentía su cabeza dar vueltas y sus oídos zumbar, a veces pensaba en morir allí mismo y dejar todo ese sufrimiento atrás. De todos modos, ya había muerto, ¿verdad? No había necesidad de alargar las cosas, ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Pero su nueva fisiología, ser un Viltrumita, le impedía simplemente ascender al otro plano. Entonces solo decidió aguantar la respiración todo lo que pudiera, hasta terminar desmayado. Cor aguantaba, apenas, pero lo hacía. Ya no le quedaba más que soportar, porque su nuevo cuerpo estaba hecho para eso, aguantar. Soportar hasta llegar a la adultez y, cuando llegara el momento, en alguna expedición impuesta por el Imperio, darse de baja por M1A, es decir, desaparecido en combate. Dejando de lado aquellos pensamientos, se hizo a un lado del niño, quien se había calmado, y levitó hacia su propia litera. Allí, permaneció durante lo que fueron un tiempo interminable hasta que lo inevitable, una vez más, había llegado. Precisamente cuando sentía que él y su sueño se reconciliaron, las luces de la barraca se atenuaron hasta volverse blanquecina. Cor yacía en su litera, la última de la fila superior pegada a la pared, sus ojos se abrieron con fastidio y resignación, sabiendo lo que le esperaba una vez más. Los gemidos del niño llorón empezaron a escucharse de nuevo. Cor suspiró y se incorporó, dispuesto a hacerlo de siempre al menos una vez más, pero la presencia que se había materializado a su lado le había impedido su avance. Ni siquiera te molestes, dijo aquella voz fémina a su derecha, quien, a pesar de sonar tan plana, dejaba un dejo de interés. El pequeño Nulram ya ha tenido suficiente atención de tu parte. Ya es hora de que tenga que hacerse cargo de sus propios temores como todos los natos deberían. Ella le advirtió. Cor giró la cabeza para verla. Allí, a su derecha, estaba la suboficial Vexa, sus pies apenas rozando el borde de la litera mientras flotaba a su lado. Sus brazos estaban cruzados por debajo de su pecho pronunciado, y su uniforme blanco apenas reflejaba la tenue luz de la barraca. Cor sintió como aquellos ojos grises intentaban ver a través de su interior, y agradecía que los Viltrumitas, pese a la gran similitud con aquella raza superpoderosa bajo la luz del sol, no tenían supervisión de rayos X. Suboficial, Cor enderezó la espalda de inmediato, llevando el puño al pecho, listo para corresponder a su presencia. Por la gloria de Argal, baja el saludo, ella lo interrumpió con pereza mostrado a través de los gestos vagos de su mano. No soy Noulan, puedes relajarte un poco. Cor obedeció, pero mantuvo la tensión en los músculos. No se atrevía a bajar la guardia delante a Adi joven, porque también había experimentado de antemano lo igual de dura que era la comparado con el instructor Noulan. Ambos eran demonios, la diferencia estaba en que ella te torturaba mientras sonreía a tu lado, le parecía divertido el dolor de los niños. Entonces,
Preguntó Cor, su voz cautelosa. Nolan me ha delegado la supervisión de tu castigo esta vez. Ella le explicó con indiferencia, sus manos cruzándose detrás de la espalda. He determinado que debes de pasar los siguientes 6 segmentos de corrección disciplinario en la cámara de presión, ¿entendido? Capítulo 20. Cor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal de tan solo recordar tener que volver a aquella cosa. Había desfallecido en dicho lugar tantas veces que simplemente no podía dejar de tener pesadillas con esa maldita habitación. Pero no tenía alternativa, porque no tenía fuerza. Ni toda su superfisiología podría siquiera suponer alguna resistencia contra estas personas, quienes irónicamente, incluso cuando él fuera adulto, lo más probable es que ellos aún sigan siendo mucho más fuerte que él en comparación, tanto por el crecimiento exponencial obtenido a través de la longevidad, como también por la ventaja fisiológica proveniente de su clase genética superior dentro del imperio. Él era un clase 15, era parte de la élite. Pero ella era una clase 6, y eso era como ver a una mutante entre su propia especie. Sí, instructora, Cor solo pudo responder con una mirada completamente abatida, resignada. Algún día encontraría la manera de vengarse, por supuesto, pero primero, encontrar la oportunidad y escapar cuando llegara el momento era lo primordial, era el sueño a futuro. Vexa lo observó por un momento, como si sus ojos parecieran perforarlo. Entonces, sin decir palabra alguna, giró y voló hacia la salida de la barraca. Sígueme, ordenó, mientras avanzaba a velocidades vertiginosas. Por supuesto, Cor obedeció, siguiéndole el rastro para no quedar atrás. Tras salir hacia el corredor principal, la luz tenue fue su único testigo. A pesar de que las instalaciones del Dorimatos parecían vacías, en realidad, múltiples instructores desandaban casi en todo momento, ya sea por mero aburrimiento o instruyendo a estudiantes más mayores a los de su lote. Vexa no habló durante los primeros minutos de vuelo tras sentir al joven nato a su lado. Cor la siguió en silencio, sin atreverse a entablar palabra alguna con este demonio, aunque más simpática que su superior. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, Cor había descubierto que Vexa no lo dirigía hacia los niveles inferiores donde se encontraban las cámaras de oxígeno. Para su desconcierto, Vexa lo condujo a una pequeña terraza de observación en la parte baja del primer nivel de las 3 torres. Aquel lugar era un balcón semicircular de una plataforma hecha de metal, que sobresalía de la estructura principal del Dorimatos, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad de Viltrum iluminada por las estrellas. Y allí, en aquel lugar en particular, Vexa se detuvo aterrizando, hasta caminar hacia la barandilla, donde apoyó sus brazos. Cor aterrizó detrás, permaneciendo en una posición de parada militar a la espera de las instrucciones de su instructora. Ven aquí, dijo ella, sin siquiera mirarlo. Aquellas palabras ni siquiera se sintieron como una orden. De hecho, pareció muy amigable, casi juguetón de su parte. Descuida, no hay nada que morderte. Cor permaneció en silencio por un momento, y por supuesto que lo dudó 1 y 100 veces. Pero al final, simplemente se acercó lentamente, hasta estar a su lado. Ambos permanecieron en silencio, mientras observaban toda la ciudad desplegarse frente a ellos. El susurro del viento parecía alimentar la monotonía a causa de su silencio mutuo. De vez en cuando, observaban una que otra nave surcar los cielos, como luciérnagas entrando y saliendo de la atmósfera, una vista casi relajante para ambos. Entonces, cuando Cor estaba a punto de preguntar sobre las razones de su estadía en este lugar, Vexa se adelantó con sus palabras. ¿Sabes?, dijo Vexa, tratando de demostrar un tono casual. He estado observando tu desempeño. Quiero decir, estás por debajo de los méritos requeridos para mantenerte en este lugar, donde solo la élite puede estar bajo capacitación. Sin embargo, a pesar de eso, es curioso. Cor no se atrevió a responderle, porque de hecho no sabía si aquella cuestión era un cumplido o una amenaza. Para ser francos, si pudiera ser dado de baja de este lugar de mierda, si era que lograba escapar del asesinato de Borat cuando lograra enterarse, era posible que encontrara otras formas de escapar de Viltrum. El asunto era que para lograr aquel cometido era extremadamente peligroso, y no le convenía en lo más mínimo porque era un ciudadano de élite del imperio. Por lo general, solo se permitía la baja a aquellos sin las capacidades adecuadas para mantenerse en el Dorimatos. Pero en su caso, en realidad tenía muchas más posibilidades de ser ejecutado. Seguía vivo por Nolan. Los demás natos, continuó ella. Quiero decir, sin faltarte el respeto y demás, son, en términos básicos, demasiado predecibles. Quieren complacer a sus instructores a los fines de complacer a sus padres.
Con el tiempo, el deseo de querer ser más fuerte es plantado como una semilla, y el medio que le damos para conseguir esa fuerza es a través de la conquista. Ella permaneció en silencio, antes de agregar. Pero no pareces actuar como los natos. Estás fuera del molde, del sentido común imperial, y eso me resulta interesante. ¿Interesante? Ja, claro. Por supuesto que lo soy. Sería estúpido negarlo. Cor soltó una risa amarga, aunque no se atrevería a confesar su situación en específico. ¿En qué sentido soy diferente? Con todo respeto, señorita instructora, no estoy hecho para estar aquí. Tarde o temprano terminaré siendo ejecutado, simplemente no puedo evitarlo. Puedes cambiar ese problema para evitar eso. Lo sabes, pero te niegas a tomar esa opción. Vexa le sonrió con una sonrisa zorruna. Al ver aquella sonrisa, Cor simplemente se permitió abrir la llave por un pequeño momento, antes de hablar. Señorita instructora, me castigan 3 veces más que a los demás, porque soy diferente, aunque en el mal sentido para el imperio, de acuerdo a los pensamientos del inductor Noulan. Pero tú, digo, usted, señora instructora. Decía. Puedes decirme instructora Vexa. Ella le asintió. Instructora Vexa. Yo y no quiero ser considerado un traidor, y puede que me meta en problemas por lo que diré, pero, solo quiero saber. ¿Nadie nota que el imperio está muriendo? Ante sus palabras, Vexa pareció sorprendida, antes de asentir con la cabeza, y luego mirar hacia la ciudad. Ella también pensaba sobre aquellas cosas. Pensaba mucho en su juventud, aunque en estos últimos ciclos había dejado de pensar. Eres muy osado para atreverte a decirle una blasfemia como esa. Vexa le asintió. Pero debo de reconocer que el imperio ha estado pasando por un declive natal en estos últimos siglos. El regente ha obligado a su población a reproducirse al menos una vez, pero la galaxia es demasiado grande. Tenemos demasiados territorios para la cantidad de viltrumitas actuales. Somos pocos, Cora. Ella pensó por un momento, susurrando algunas cosas. De repente ella le miró directamente, sobresaltando a Cor por un instante. Su corazón dio un vuelco del miedo, pero ella no hizo nada más. ¿Tienes pensamientos interesantes, Cora? Interesante. Háblame más sobre tus pensamientos. Cor la miró a los ojos, buscando algún indicio de trampa, de alguna prueba que Noulan le hubiera encargado. Pero no encontró nada. Esta mujer, esta demonio igual de desgraciado de Noulan, en realidad sentía curiosidad por lo que decía. No quedaba duda de que ella estaba loca. Al menos para los estándares de un viltrumita. No era la primera vez que escuchaba sobre la mala reputación de aquella joven, quien era un mutante entre los suyos, tras alcanzar la clase 6. Sin embargo, parecía comportarse muy diferente a otros viltrumitas, porque estaba trastornada. Cor pensó por un momento, antes de hablar una vez más. Señorita instructora, quiero compartirle una palabra que inventé, y que me parece interesante. Yo la llamo empatía. Capítulo 21. La guarida principal de la resistencia Aritari se extendía en lo profundo del subsuelo, en un sector irradiado que tuvo que ser abandonado para evitar la mutación de la población. Sin embargo, con el tiempo, y tras haber construido trajes adecuados de aislamiento, pudieron usar aquel desastre como un perfecto camuflaje para sus operaciones. La cámara cavernosa excavada en aquellas rocas contaminadas se extendía hasta más de 5 kilómetros por debajo de subsuelo del sector, adornados de la humedad condensada, la cual goteaba desde el techo rocoso con un ritmo hipnótico. Kaelen Thor observó el mapa holográfico que flotaba sobre la mesa central, y una furia apenas contenible se mantenía fuertemente cerrado en su pecho. «Maldita sea», susurró. «Malditos aquellos viejos, maldito su indecisión, en nombre de los ancestros, ¿por qué?». Se decía a sí mismo en medio de sus compañeros abatidos y furiosos, pero incluso ellos tenían las mismas preguntas. Sus brazos se mantenían cruzados sobre su torso, mientras su mirada se mantenía fijo, observando sin fijarse en nada, solo pensaba. Una docena de Letari de confianza permanecían en silencio, sus pupilas cuádruples reflejando la luz azulada de los datos que parpadeaban ante ellos. Se suponía, se creía, que hoy sería el momento en que darían la vida por la venganza profetizada durante más de 1350 años. Pero en el último momento, simplemente dieron la orden de suspender el gran juicio, y no dieron razones aparentes. El plan estaba establecido, no ejecutarlo hoy pudo suponer un peligro desmedido. ¿Qué hubiera pasado si lo activara antes de tiempo?, dijo, su voz grave y cansada.
Nuestra esperanza pudo simplemente rebotar en las defensas de las torres y espero una buena explicación porque empiezo a creer que todo es en vano. Bertak asintió, sus mandíbulas apretadas, empezó a explicar más o menos lo que había pasado en el último momento. Tengo noticias de que el Dorimatos cambió sus agendas de patrullaje. Respondió, golpeando la mesa con un puño. Los Viltrumitas han intensificado la vigilancia en los niveles superiores sin causa justificada, y han modificado las salidas de los instructores. Algo está ocurriendo, pero todo lo mantienen en estricto secreto. ¿Acaso alguna rebelión prematura? Preguntó uno de sus integrantes, Cyril Kor, desde el fondo. Todos pensaron en esta posibilidad, pero negaron con la cabeza. La última rebelión en el planeta solo tardó menos de un segmento, y toda la raza de los responsables instigadores fue completamente erradicada hasta la absoluta extinción. No creo que sea por eso. Admitió Kaelen Thor. Pero los informes de nuestros espías indican que han convocado a instructores de todas las torres. Hay un entrenamiento masivo en curso, algo relacionado con los natos de la nueva generación. Posiblemente serán llevados al espacio, pero hasta entonces, no podemos ejecutar la misión con estos extraños movimientos. Maldición, murmuró uno de los Litari más anciano presente. 200 años planeando, y ahora y puede que no tengamos otra oportunidad. Nuestra raza no podrá soportar otros 200 años más. Kaelen Thor suspiró, riendo para sí mismo por la ironía. El imperio que los había esclavizado ahora les causaba problemas por razones que ni siquiera comprendían. Sin embargo, ellos ya no podían esperar. Había muchas razones del por qué no podían, pero el más adecuado era el hecho de la bomba. Esta era inestable, y cada momento en que permanecía inactiva, las reservas energéticas que la contenían se mermaban. Entonces, si eso pasaba, pasaba una de dos cosas. O explotaba por la falta de contención, o simplemente no lo hacía, desperdiciando recursos únicos que jamás volverían a encontrar porque simplemente ya no les quedaba tiempo. Podemos crear un nuevo punto de inserción prematuro para ejecutar una alternativa. Pero necesitamos... Sus palabras no llegaron a completarse porque un estruendo llamó su atención, al igual que la de todos. Todos se sobresaltaron, alarmados, por aquella intromisión repentina que pudo suponer un riesgo grave de seguridad para la base. Aquel estruendo hizo vibrar toda la cámara, arrancando una lluvia de polvo del techo. Algo se había estampado contra la compuerta principal de la base, haciendo que todos se llenaran de ansiedad y anticipación. Los Litari se tensaron al instante, colocándose en posiciones defensivas, con sus hachas de batalla, escudos y espadas. Kaelen Thor levantó una mano pidiendo calma, aunque su corazón Litari latía con fuerza en su pecho. En uno de sus manos, un arma de plasma estaba cargado para realizar una serie de disparos en caso de que no pudiera reconocer o los intrusos. Incluso si se tratase de su propia gente, no podían permitirse ser descubiertos por nadie. Abran la compuerta, ordenó, su garganta tragando en seco. La compuerta se elevó con un chirrido metálico, revelando la oscuridad del túnel exterior. Durante un instante, no vieron nada, pero luego se distinguió una forma humanoide que parecía arrastrarse con dificultad. Afortunadamente para ellos, no se trataba de algún purgador del imperio. Esos monstruos, los purgadores, era el terror de toda la clase esclava en toda la galaxia. El hecho de que no se tratara de esos demonios le supuso un gran alivio, tanto para él, como para todos. Pero también se angustió al descubrir la identidad de la figura. Malditos sean los dioses, escupió, acercándose rápidamente hacia el herido. Bajen las armas, bajen las armas. Es uno de los nuestros, explicó. El cuerpo que aquel ser humanoide era delgado. Comparados a los robustos Litari, este en cuestión era casi frágil, con extremidades largas y aerodinámicas. Su piel tenía un tono gris azulado, salpicada de vetas lumínicas que parpadeaban débilmente. En su torso, sostenidos por una gaza mancado de un líquido morado, se encontraba una herida abierta que parecía no dejar de derramar la vitalidad del ser. Su traje parecía destrozado, sin mencionar que, aparentemente, parecía estar repleto de quemaduras que simplemente parecía muy lamentable. Por los ancestros. Susurró Bertak. ¿Qué te pasó, amigo mío? Kaelen Thor se arrodilló junto al ser, ignorando la sangre que empezaba a mancharlo por todos lados. Miró al ser que sonreía, mientras dejaba escapar un dejo de dolor. Uno de sus dos brazos se había roto, probablemente por haberse estrellado contra la puerta. Me dejé llevar por la emoción, amigo mío. Lo siento mucho. Dijo, mientras tosía una cantidad exagerada de sangre de sus comisuras.
Me descuidé y fui interceptado por esos perros traidores. Explicó, su voz perdiendo fuerza con cada débil respiro. Aquellas palabras pronunciadas por su amigo, Cyril Kor, provocó que todos se tensaran con un malestar persistente. Los perros traidores, los sabuesos del imperio, era la única raza esclava con mayor estatus dentro de la civilización viltrumita. Era la raza esclava de élite, destinada exclusivamente para ejecutar la represión hacia las demás razas esclavas, disfrazando todo esto en justificaciones de control del orden imperial. Era una raza terrorífica, superados solo por los propios viltrumitas. Poseían capacidades físicas extremadamente impresionantes, solo por debajo de los propios viltrumitas, pero más especial aún, parecían poseer capacidades de proyección energética a través de los ojos, como también absorción energética para recuperar y mantener las fuerzas. Eran seres despreciables y temidos en ambas partes. Por tal razón, el miedo no se hizo esperar por parte de los integrantes de la resistencia. Por los ancestros. ¿Y si entraron? ¿Y si se encuentran en este lugar? Malditos dioses, estamos rodeados. Malditos dioses, cálmense, cálmense, Betak gritó. No estamos siendo rodeados. No ha pasado nada. Tranquilícense. Dijo, mostrando los sensores alrededor de toda el área. Estamos a salvo, descuiden. No lo hicieron, agregó la débil voz de Cyril Kor, con una sonrisa genuina. Son muy lentos. Dijo, débil pero firme. Sus ojos grandes se fijaron en Kaelen Thor. Los dejé atrás. Corrí más rápido que nunca, pero la radiación, ya no tengo esperanzas de salir con vida. Es posible que estén cerca, pero la contaminación los retrase por un tiempo. Eso es aún más preocupante. ¿Puedes revelar el secreto de la resistencia? Uno de los Litari gritó con furia. Moriremos todo en unos días, ¿vale la pena ser tan meticulosos? Cyril Kor le respondió de vuelta, antes de toser descontroladamente. Maldito, ¿te has vuelto loco? Basta. Kaelen Thor les interrumpió, mirando a todos con seriedad. Después de calmar a los integrantes, dirigió su mirada hacia Cyril Kor, con la esperanza de que le diera respuesta. En nombre de los dioses malditos, Cyril Kor, un celoriano como tú. ¿Qué te hizo terminar así de lamentable? Preguntó, porque sabía que este tipo por lo general, nunca se metía en problemas tan serios como lo que había experimentado. Ah, yo también me estoy preguntando lo mismo, Cyril Kor le respondió con una sonrisa. Pero en realidad, creo que este riesgo lo ameritaba. Este riesgo, esta información, lo vale, amigo mío. Lo vale todo. Dar tu vida por una información. ¿Qué vale tanto como para que des la vida? Un Litari le preguntó con el ceño fruncido. Esperanza, respondió Cyril Kor de vuelta. Todos permanecieron en silencio ante aquella respuesta. Esperanza. ¿Qué esperanza tenían en estos momentos? Solo sentían odio crudo y sin filtrar, y todo lo que le quedaba, en estas ruinas donde fueron confinados, sepultados, era la venganza. Nada más. Pasó casi un segmento antes de que Cyril Kor estuviera lo suficientemente estable como para hablar con claridad. Los Litari habían hecho lo posible por estabilizarlo, usando un sellador de tejidos obsoleto y un estimulante cardíaco formulado para su propia fisiología, que por algún milagro funcionó. Cuando Cyril Kor pudo sentarse, apoyado contra la pared, Kaelen Thor se arrodilló frente a él. Dijiste que tenías información para nosotros. Dijo, esperando respuestas. Cyril Kor asintió débilmente. Su mano derecha y temblorosa extrajo un cristal de datos de un compartimento sellado en su traje. El cristal brillaba con una luz tenue, y estaba grabado con símbolos Litari antiguos. Esto había sorprendido a los presentes. Esto es un mensaje, dijo. De los Litari que esperan escondidos en las fronteras. Ante aquellas palabras, todos permanecieron sorprendidos, en absoluto silencio. Sin embargo, a su lado Betak empezó a negar con la cabeza. Tus palabras no tienen sentido, amigo mío. Fuera de este planeta demoníaco, no hay Litari por ninguna parte. Ni en la frontera, ni en los sectores más horribles del imperio, ni fuera de la galaxia. Dijo Betak, su voz apenas un susurro. Todos fueron ejecutados hace siglos, lo sabes, amigo mío. En antaño fuimos lo suficientemente poderosos como para suponer una amenaza para la raza demoníaca, permitirnos ver el sol y reproducirnos fuera de la estricta supervisión podría suponer un peligro potencial para el imperio. Por eso estamos aquí, muriendo, lentamente en este infierno. A pesar de aquellos argumentos, Cyril Kor le sonrió, negando con la cabeza.
Te digo que no es así, amigo mío. Alégrate, por lo menos tu raza sigue viva, yo soy el último de mi especie, y pronto volveré a ver a mi familia. Serilkor dijo por ocurrencia, sintiendo como su cuerpo empezaba a morir, muy lentamente. Yo, solo estoy comprando tiempo, para las buenas nuevas. Tu gente aún vive, aunque no se atreve a sacar la cabeza. Uno de los Litari pensó por un momento, antes de negar con la cabeza. No, me cuesta creer que un hecho como este exista. Hemos enviado tantos mensajes, tantos cifrados. Tanto. Fueron contestados, todos ellas. Pero las cosas son precarias tanto aquí, como en donde se encuentran escondidos. Los Viltrumitas querían que creyeran que son los últimos, porque les temen. Respondió Serilkor. Algunos escaparon en la gran purga de la resistencia, y se escondieron en un cinturón de asteroides. Han estado esperando décadas, esperando una oportunidad de escapar de las fronteras imperiales. Kaelentor tomó el cristal con manos temblorosas. Al activarlo, imágenes comenzaron a proyectarse directamente en su mente. Sus ojos se llenaron de claridad, hasta humedecerse por toda la visión presentada en este cristal. Todo era cierto, había esperanza. Capítulo 22. ¿Cuántos? Preguntó, ¿cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos son ellos? Unos pocos miles. Respondió el velocista. Aunque no parezcan muchos, son lo suficiente para empezar de nuevo si logran llegar al territorio estelar de la coalición. Las palabras llamaron la atención de los demás integrantes. La coalición de planetas. Intervino Betak. ¿La coalición los aceptaría a los Litari como refugiados? Él preguntó, pues sabía que los Litari alguna vez fueron enemigos de la coalición de planetas. La coalición de planetas está desesperada por encontrar alguna forma de parar el avance del imperio por todos los medios, ellos aceptarán con los brazos abiertos. Aquellas palabras fueron un hecho. La verdad era que el imperio parecía no tener nada que pudiera detenerlo. Siquiera matar a uno solo Viltrumita de clase baja suponía la aniquilación de todo un planeta o recursos únicos en el universo, era simplemente imposible hacerle frente a todo un escuadrón de pacificación imperial. Legiones de Viltrumitas de clase élite peinando todo un sistema solar. La galaxia se estaba quedando sin ideas, pues ni siquiera las artes psíquicas o la magia parecía afectar a aquellos monstruos. La coalición fue la primera en iniciar un diálogo de anexión para los sobrevivientes escondidos. Ellos están dispuestos a ser parte, pero tienen un problema. Necesitan ayuda de nuestra parte, necesitan una brecha para salir del escondite porque parte de la comunicación fue filtrada y eso ha alertado al imperio. Necesitamos dar el golpe hoy, lanzar una señal baliza con dirección a la coalición para servir de señuelos. El imperio cree que aquellos supervivientes somos nosotros, lo cual es un alivio para su raza. El sacrificio máximo debe de realizarse ahora o la extinción será el único futuro. Kaelentor sintió un escalofrío. De solo esperar una venganza pírrica a una esperanza para el mañana de su raza. Esto cambiaba las tornas. Necesitamos tiempo para pensar, dijo. Si hoy atacamos, debemos de cambiar el plan. Y sobrevivir lo suficiente como para que nuestra raza en el espacio pueda salir de las fronteras del imperio. No tienen mucho tiempo, advirtió el velocista. En cuanto los ejecutores logren dar con el paradero de los que quedan, puede que ya no haya nada que pensar. La discusión duró casi 2 segmentos, pero hacía ya un cuarto de ese tiempo que Serilkor había muerto. Su cuerpo fue colocado en una posición más cómoda, mientras una lona era colocada sobre el cadáver. Fue lo más digno que pudieron hacer por el momento. Sin embargo, aún no se habían puesto de acuerdo a su proceder. Esta es nuestra oportunidad, argumentó uno de los Litari. La bomba está lista. Si no actuamos ahora, ¿cuándo? Si fracasamos, replicó Torbin. Seremos interrogados por el imperio, o nuestros recuerdos serán extraídos de nuestros cadáveres. Entonces nos masacrarán, a todos. No solo a nosotros, sino a la base en la frontera también. Planifiquemos bien esto, por el bien de nuestra gente allá afuera. Ya estamos muertos. Intervino Betak, con amargura. Vivimos en estos malditos túneles, respirando aire contaminado y muriendo de enfermedades nuevas todos los días. Nuestros hijos nacen esclavos. ¿Esto es vivir? Es mejor hacerlo ahora. ¿Y que si logran extraer lo que sabemos de nuestros cuerpos? Incluso si solo es por un segundo, con tal de que podamos atraer al imperio a su propio mundo madre, lograremos darle la oportunidad a nuestros hermanos. Kaelentor escuchó en silencio. Finalmente, se puso de pie. Usaremos la bomba. Dijo.
Lo usaremos al anochecer del siguiente día. Crearemos una brecha, y esperamos, en nombre de nuestros ancestros, que con esta oportunidad, ellos puedan huir. Superficie, primera torre del Dorimatos. Primeras horas del día. Y la vida infernal del Dorimatos continuó con normalidad para los estándares del imperio. Dentro de sus instalaciones, de las asignaturas imperiales, una de las más importantes era el combate práctico. Allí, en aquella cámara octogonal de 300 metros de diámetro, con paredes de aleación reforzada capaces de soportar el impacto de un viltrumita adulto de clase media, Cor junto a su grupo pasaron por innumerables momentos de lucha mutua, algo incómodo para el propio Cor. Pelear con niños nunca le sentó bien, y lo dejaba en claro a través de su negativa a luchar contra ellos. Su instructor Noulan estaba harto de tener que estar obligándolo a enfrentarse a sus compañeros, pues Cor era demasiado astuto, para la irritación y diversión de ambos instructores. Cor no se negaba directamente contra aquel hombre, porque sabía que no podría hacerlo. Sus horas de castigo solo seguirían acumulándose de seguir actuando muy neciamente. Entonces, en su lugar, simplemente esquivaba a los niños, para posteriormente realizar algunos coscorrones que le permitía tener la ventaja. Es decir, hacer que los niños se rindieran a base de coscorrones. Era efectivo, y Noulan sabía que Cor simplemente no cedería más allá de eso. Así que tuvo que buscar otras maneras de entrenar a ese nato rebelde, porque en cierta medida, Cor no estaba mejorando. Capítulo 23. Su excesiva empatía, palabra descrita por Vex a la cual tenía más interacción con él mismo, estaba ralentizando el progreso del nato con respecto al momento de lanzarse al combate. Ni siquiera podía tocarlo, ahora que Noulan había analizado y contrarrestado la burla que eran las habilidades de ese nato a la hora de la lucha. Por eso, no escatimó esfuerzos en cobrar algunos favores con tal de llevar al nato hacia el límite en esta sesión. Korath fue conducido al centro del octágono, en el que esperaba a su próximo contendiente. Esperaba a que fuera el niño llorón, ya que el chico simplemente soportaría un solo coscorrón de su parte para que le diera la victoria. A su alrededor, en gradas ascendentes, los otros natos observaban en silencio, al punto de que incluso había otros instructores y natos de generaciones superiores. No era un secreto de que Cor se había hecho un nombre en la torre, aunque no por cosas buenas. En cierto modo, muchos instructores habían votado por su ejecución inmediata, ya que no comprendía él cómo un nato tan rebelde estaba en sus filas. La disciplina y la obediencia ciega era de carácter obligatorio dentro del Dorimatos, pero por alguna razón que los desconcertaba, Noulan había decidido mantenerlo con vida. Más impresionante aún, el nato rebelde estaba bajo la protección de la instructora Vexa, 6, que si bien era inferior en rango, era más que claro que en algunas órbitas, tal mutante sería su superior indiscutible, tanto por su fuerza, como por su clase, y por su futuro brillante como una de las viltrumitas más cercanas al nivel del mismísimo regente emperador. Mantener una excelente relación con Vexa era más importante que su desagrado por la falta de decoro del nato. Noulan levitaba sobre el borde del círculo, mientras mantenía sus brazos cruzados, aunque su rostro parecía menos impasible. Vexa estaba a su lado, mordisqueando una barra de nutrición con una expresión de aburrimiento mal disimulado. Ella estaba descontenta y en desacuerdo con la decisión de Noulan. Sin embargo, él no hizo caso a sus sugerencias, decidido a llevar a cabo aquella práctica. «Recluta Korath», anunció Noulan, su voz amplificada por los altavoces ocultos en las paredes. Has demostrado una y otra vez que las lecciones estándar no son suficientes para corregir tu insubordinación. Por lo tanto, el alto mando ha autorizado un estímulo diferente especialmente para ti. Cor se mantuvo en una posición militar, pero se sintió intrigado. Miró que todos sus compañeros estaban en las gradas, lo que supuso que no le darían a un nato para la lucha de hoy. Pensó por un momento, pero solo pudo negar con la cabeza. De todos modos, ya sea un nato o un epebos, el equivalente a la palabra adolescente, su decisión seguiría siendo el mismo. No actuaría contra niños. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la descompresión de la compuerta que se elevó a lo lejos, dejando solo el silbido hidráulico. Grande fue la sorpresa de Cor, cuando el oponente en recibirlo no fue ni un nato, ni un epebos como había esperado. En su lugar, un ser, ajena a la raza viltrumita, sin duda, había sido destinado para ser su oponente. Aquel ser que emergió de las sombras midió 2 metros con 20 centímetros, siendo incluso mucho más grande que el propio Noulan. Su cuerpo era una masa de músculos densos, más ancho que cualquier viltrumita de complexión estándar, con extremidades que parecían troncos de granito.
Vestía un arnés de cuero negro sobre una piel gris ceniciento, sin ningún símbolo imperial, solo había un cráneo con tentáculos en la hebilla de su cinturón. A simple vista, Cor pudo compararlo con un humano o viltrumita. Pero cuando miraba hacia su cabeza, las cosas eran completamente diferentes. Donde un viltrumita tendría cabello, del cráneo calvo de aquella criatura había 4 apéndices carnosos de color gris oscuro, similares a tentáculos de pulpo, pero más gruesos, más musculosos. Se retorcían lentamente, independientes entre sí, como serpientes siseando en el aire y sus ojos, como 2 pozos negros, no tenían iris o esclerótica. Solo era oscuridad, tan oscuros como 2 rendijas de vacío. ¿Qué y qué demonios? Cor no pudo evitar maldecir con el ceño fruncido. Este alienígena, era de la raza Benatici. Había visto a aquella raza una vez, cuando Sirenival lo llevó a los niveles bajos en su búsqueda de instrumentos baratos. Esa raza parecía ser la única con la autoridad de mantener el orden a través de todo el imperio, por no decir que en todo el planeta Viltrumita. Eran, en cierta forma, la policía imperial. Por supuesto, al igual que ellos, también eran extremadamente odiados, e infinitamente temidos de igual manera que un Viltrumita. Un soldado imperial Viltrumita podría matarte, pero esta raza, Benatici, podrían torturarte de manera indeterminada antes de considerar si decidían matarte. Eran extremadamente violentos y sádicos. Cor no tenía duda de eso. Miró a Noulan con incredulidad, pero el instructor solo le devolvió una sonrisa como respuesta. Carajo, Cor pensó, maldiciendo. Este ser era peligroso. Si bien no se comparaban con un Viltrumita, esos seres, los Benatici, poseían habilidades extremadamente problemáticas. Además de una fuerza impresionante, también, según la información proporcionada autorizada por el Imperio, podían absorber energía, y que sus ojos lanzaban rayos capaces de fundir acero. En teoría, eran incapaces de cansarse y más importante, nunca se rendían. Y una fatalidad como esa se encontraba frente a él, oliendo el aire con sus apéndices cefálicos. Este es Kaelus, dijo Noulan, señalando al ser con un gesto perezoso. Es una clase especial de combate dentro de las fuerzas del Orden Benatici. Posee el rango de verdugo, con una cualidad comparables a un Viltrumita de clase 80, tal vez 60, aunque no sabría cuantificarlo ya que esas clases no existen más en el Imperio. El verdugo Calus ha sido prestado para esta sesión educativa, aunque de tu parte, más correctiva. Los apéndices de Kaelus se contrajeron, y una voz grave, rasposa como piedra contra piedra, emergió de su garganta. ¿Así que esto es todo? Dijo, sus ojos negros fijos en Cor. ¿Un cachorro? Con todo el respeto que se merecen los superiores, pensé que al menos me darían un nato de al menos una órbita. No pensé que el rebelde del que me contaron apenas y supera mis rodillas. Aquellos asuntos no son de tu incumbencia, Benatici. Céntrate en solo lo que se te ordene. Noulan le corrigió, frunciendo el ceño. En respuesta, el Benatici realizó una reverencia, sus tentáculos bajando al unísono. Este inferior obedece al superior. Dijo, mientras Noulan asentía. Bien, lo dejaré pasar por alto esta vez. Dijo el instructor, antes de agregar. Además, no subestimes a este cachorro, puede traer sorpresas interesantes. No obstante, he solicitado específicamente que no lo mates. Al menos, no hoy, fuera de eso, hazlo sufrir tanto como te plazca. Kaelus sonrió ante aquellas palabras, una sonrisa horrible que pareció extenderse hasta ambos extremos de sus orejas puntiagudas de elfo. Entre sus fauces, una hilera de dientes triangulares, como las de tiburón, fueron expuestas ante la vista desconcertada de Cor. Demonios, Cor pensó, su cuerpo tensándose ante el peligro real que estaba experimentando. Esto va en serio. Tal parecía que Noulan se había hartado de estar jugando a las tretas con Cor, así que encontró una solución para enseñarle a combatir, aunque sea por la fuerza. Como ordene, instructor. Aquellas palabras del Benatici hizo estremecer al nato, quien se elevó ligeramente sobre el suelo, solo para ser arrastrado al piso pasado los 3 segundos. No puedo volar con este traje puesto, pensó Cor, mirando su uniforme de entrenamiento. Tras mirar hacia Noulan, observaba cómo él mismo ajustaba la configuración de su traje. Mierda. Pensó. Las reglas son simples, anunció Noulan. El combate termina cuando uno de los dos no pueda levantarse, no hay límite de tiempo o intervención externa. ¿Entendido, recluta? Cor asintió, su garganta seca. No quería seguir con esto, pero tuvo que contestar. Sí, instructor. Sus ojos no se apartaban de los pozos negros de Kaelus. Entonces, comiencen.
Capítulo 24. Entonces, comiencen. A pesar de que se había dado inicio a la lucha, ninguno de los dos oponentes dio un paso adelante. Uno de ellos, Kaelus, no lo hizo por soberbia, mientras que Kor, al otro extremo, no lo hizo por cautela. El nato observó cómo sus apéndices se movían sin ondulaciones lentas, mientras su sonrisa parecía inmortalizarse en una pétrea mirada repleta de malicia. Kor, en sus más de 50 años de vida, jamás experimentó la sensación de ser acorralado tal cual una presa mirando a los ojos de su depredador. Los latidos de su corazón empezaron a hacer estragos en su pecho, le dolió la fuerza de las palpitaciones, y un sudor frío empezó a escurrirse de su cuerpo. Tenía miedo, por supuesto que lo tenía, y cómo le molestaba esa sensación. En toda su vida pasada, había contado con las manos las veces que se había metido en problemas, o siquiera se había ensuciado para responder a cualquier situación que le pareciera injusto. Por un tiempo, mientras estuvo en su período de recluta militar, aprendió a dar algunos cuantos golpes, pero él era un jodido profesor de artes modernas. ¿Cómo se supone que se pondría al día con una criatura experta en descuartizar a sus enemigos desafortunados? Sin embargo, también entendía que no podía permanecer quieto, porque de acuerdo a las reglas, él debía de tomar la iniciativa, o quién sabe cuál sería su castigo, pero sería peor de lo que ya le habían hecho. Noulan estaba siendo demasiado creativo respecto a esta cuestión. Apretó los dientes, y se empujó a dar el paso. Maldición, pensó, mientras daba un salto hacia adelante, sus puños levantados en una posición de defensa básica de boxeo. Soy un clase 15, soy un clase 15. Se decía una y otra vez, tratando de llenarse de confianza. Era un clase 15, era más fuerte que aquel alienígena a pesar de solo ser un simple nato. En aquel estallido de velocidad, sus pies apenas rozó el suelo antes de impulsarse en vuelo. Cerró los metros que los separaban en una fracción de segundo y lanzó un jab directo al rostro del Benatizi, tratando de aplicar fuerza en el movimiento, aunque su cautela se detectaba a simple vista. Pero Kaelus ni siquiera parpadeó. La mano del sabueso se movió con una velocidad que desafió su tamaño, atrapando el puño de Kor en pleno vuelo. «Demonios, es muy rápido, demasiado rápido», pensó Kor alarmado. Kor sintió como los dedos gruesos del alienígena se cerraban sobre su puño como un fierro. La presión de la misma fue tal que le hizo crujir los dedos. Kor se mordió los labios por el dolor, y aquel sabueso, Kaelus, olfateó el aroma del miedo impregnar sus sentidos. «Eres sorprendentemente rápido, pequeño cachorro», concedió Kaelus, su mirada llenándose de malicia despiadada. «Pero me temo que eres demasiado predecible». Kor no esperó a que apretara más de lo que a aquel alienígena le hubiese gustado. Habiendo descubierto sus intenciones de fracturar su mano, el nato actuó rápidamente, usando el agarre como punto de apoyo. Entonces, Kor giró su cuerpo en el aire y lanzó una patada giratoria directamente a la sien del sabueso, siendo la primera vez que se atrevía a hacer un movimiento como tal. Su talón impactó con un sonido sordo, como un mazo contra mármol, logrando que Kaelus soltara su mano mientras retrocedía a la fuerza a solo medio metro. ¿Qué demonios, solo medio metro? Kor estaba completamente sorprendido, y una aprensión se había apoderado del cuerpo del nato. Juraba que había aplicado la suficiente fuerza como para incluso destrozar todo un edificio de un solo golpe, pero aquella cosa, de alguna manera se había recibido de lleno dicha fuerza. Y entonces recordó algo que hacía las cosas simplemente aún más peligroso. Esta raza tenía la particularidad de absorber energía. Absorbió el impacto y logró soportarlo. Los ojos negros del sabueso se entrecerraron. Había sentido el golpe, había soportado el golpe. Aunque sabía que los natos de los superiores eran incluso más fuerte que el más poderoso de su gente, no pudo evitar sentir sorpresa y cautela por el resultado. Gracias a su capacidad de absorción, aquel golpe no le había hecho daño, pero lo había sentido, y eso decía mucho. Interesante, murmuró, mientras asimilaba la energía en su interior. Kor aterrizó en cuclillas y se impulsó hacia atrás, creando distancia nuevamente. Su mano derecha palpitaba, aunque afortunadamente, no estaba rota. Su cuerpo Viltrumita era mucho más denso y resistente, por mucho, que la mayoría de las especies en la galaxia. Pero como nato, frente a un Benatizi completamente desarrollado, esa ventaja se reducía considerablemente, lo que le hacía más peligroso. Pero al nato no le dieron el tiempo para ponerse al día, siquiera pensar, porque Kaelus atacó. Aquella carga que pareció simple y directa, pareció detonar el aire circundante en una fuerte ventisca. La distancia se cerró en un abrir y cerrar de ojos, sus brazos extendidos para atrapar a Kor.
Por mero instinto, Kor se deslizó por debajo, usando su menor tamaño como ventaja para pasar entre las piernas del sabueso. Aprovechando el momento, lanzó un golpe ascendente con todo lo que tenía directamente hacia la ingle de Kaelus. Al recibir el golpe, el Venatici gruñó con desconcierto, para la sorpresa de Kor. Entonces recordó que esta raza carecía de genitales para la reproducción, y sintió que estaba en más peligro aún. Fue entonces cuando una patada de mula por parte del Venatici lo lanzó a cientos de metros de distancia, mientras rodaba antes de poder ponerse de pie lo antes posible. Mientras miraba hacia la dirección del alienígena, sintió como algo caliente parecía derramarse desde su nariz hacia sus labios y luego su barbilla. Podía escuchar el goteo de su propia sangre caer contra el piso, mientras un dolor intenso parecía querer nublar sus ojos con lágrimas. Lugar equivocado, cachorro. Kaelus incluso se burló. Capítulo 25. Los instintos volvieron a salvar a Kor, cuando sintió entre su vista empañada como el enemigo sádico frente a él parecía difuminarse. Sin pensarlo dos veces, se elevó hacia el aire, logrando evitar un golpe atronador que hizo rugir el viento debajo de él. Casi lo reducían. Desesperado, trazó una espiral que lo llevó detrás de su oponente, desesperado por intentar mantener el espacio. Maldita sea, pensó Kor, sintiendo su cuerpo temblar, pero al aterrizar, levantó la guardia de inmediato, haciendo uso de su cabeza, las nuevas neuronas de supermemoria viltrumita para recordar por lo menos cómo actuar ante una situación tan precaria. Boxeo, usar boxeo. Moverte cuando el contrincante se mueve, no te quedes quieto, usa ángulos, siempre los ángulos. Su propia mente apenas lo salvaba. En cuanto el chico logró colocar una guardia, el sabueso ya estaba encima de él. Esquivó un golpe descendente en tipo de garra, uno de sus codos rozó su guardia, dio un salto inercial hacia los flancos del alienígena para evitar una violenta patada, y soportó el desgarro lanzado por uno de los tentáculos, el cual dejó un horrible rasguño en su cuello. La locura en los ojos del demonio al que debía de enfrentarse lo llenó de un miedo irracional. Entró en pánico, casi tropieza, pero se hizo un ovillo mientras rodaba hacia un lado, apenas sobreviviendo a otra violenta patada que pareció arrancar una parte de la planicie. Aprovechando la oportunidad, Kor se puso de pie y de manera desesperada, lanzó un directo jab hacia la nuca del sabueso, pero se hizo a un lado. También desvió un ancho que hizo estremecer su cuerpo y abrió huecamente su cráneo a otro golpe de gancho de Kor. Cada golpe tuvo la intención de dar hasta el último gramo de su fuerza, haciendo que Kaelus se tambaleara, aunque solo fue por un momento. La cantidad de energía absorbida era demasiada, no podían absorber tanto como se creía y el nato ya lo había sobrecargado con algunos golpes. Los natos en las gradas contuvieron la respiración, emocionados, fue increíble ver al raro de la clase moverse así, luchar contra otros guerreros de otras razas y estar al día. Sí, lucha, golpea hasta aplastar la cabeza de ese pulpo débil o de lo contrario, ni creas que podrás concebir un nato con mis genes, jaja. La niña revoltosa gritó con emoción, provocando que Vexa riera con desconcierto, mientras Noulan negaba con la cabeza. Jaja, esta nata, Vexa dijo por ocurrencia, mientras Noulan le gritaba a su dirección. Nata Véspera, si no mantienes el silencio, serás castigada con 20.000 pasos en la planicie. Tan pronto como le amenazó, la niña se cayó de inmediato. Véspera se llevó una mano a la boca, pero aún no paraba de temblar de la emoción. Estos natos, Noulan negó con la cabeza. Los niños salían con locuras extremadamente extraños. Y esta era la más alucinada de todas. Tal parecía que había desarrollado una debilidad por este nato rebelde, que se aseguraría de arreglar en cuanto sea posible. Hasta entonces, solo esperaba estar educándolo por el buen camino de acuerdo a los intereses del imperio. Kaelus se enderezó rápidamente, sus apéndices cefálicos retorciéndose con furia. Cuando habló, su voz se transformó en un susurro peligroso. Nada mal para ser solo un nato rebelde. ¿Quién te enseñó a pelear así, cachorro? No parece ser un estilo imperial. Preséntame a ese esclavo, tengo interés en saber qué se siente probar sus entrañas. Kor no respondió a ninguna de las amenazas frenéticas de esta cosa diabólica. En cambio, decidió mantenerse en movimiento, sus pies dibujando círculos en el suelo, mientras permanecía en guardia. Ante la negativa silenciosa de Kor, el sabueso solo sonrió con malicia. No importa, continuó Kaelus, haciendo algo que parecía haber mantenido durante mucho tiempo. De aquellos ojos siniestros, un brillo incandescente iluminó su rostro con malévolas intenciones. Con el permiso de tu cuidador, quiero que aprendas, pequeño nato, por qué los Venatici somos los perros más despiadados del imperio.
Sus ojos se iluminaron, ansioso por tener la oportunidad de dañar un nato imperial. En tan solo un instante, de las cuencas del sabueso emergieron dos rayos cegadores de luz, tan blancas como el corazón de una estrella. Los dos rayos de energía pura se disiparon cruzando el espacio entre ellos en tan solo una fracción de segundo. Cor no pensó en lo más mínimo. Dudaba que pudiera pensar mucho más rápido que aquellos rayos oculares que se precipitaban hacia su dirección, simplemente, por mero instinto, se movió. Su capacidad de vuelo se hizo prioritario en aquel momento, y con pura fuerza inercial, se lanzó hacia la izquierda. En ese mismo instante, sintió cómo el rayo le quemaba el aire a centímetros de su mejilla. El impacto contra la pared tras él fue ensordecedor, y una lluvia de material fundido salpicó el suelo. Esa jodida proyección energética, recordó Cor con el corazón en las manos. Pero el sabueso no le permitió escapar así de fácil. Kaelus giró la cabeza, barriendo el rayo en un arco que obligó a Cor a seguir moviéndose, volando en espiral ascendente para evitar ser alcanzado. El calor era abrasador, incluso a distancia. Su uniforme de recluta empezó a humear en los bordes que casi lo alcanzaba, hasta que el mismo traje lo obligó a bajar hacia el suelo pasado los 3 segundos, restringiendo su capacidad de vuelo. «Muévete, recluta», gritó Noulan desde arriba, instruyendo con dureza los intentos de escape de Cor. «Los Viltrumitas no escapamos ante nuestros enemigos. Date la vuelta y enfréntalo como un guerrero». Cor escuchó, pero solo pudo maldecirlo. Sintió tanta impotencia que se obligó a gritar con fuerza. ¡Ah! Con un grito, los puños de Cor se apretaron con fuerza y sin pensarlo, contra sus instintos y miedos, se lanzó rectamente hacia Kaelus, volando en línea recta como una bala de cañón. El sabueso cortó el rayo para calmar el sobrecalentamiento de sus ojos, mientras sentía a través de sus apéndices el avance temerario del nato. Su puño derecho, cargado con toda su inercia y su fuerza, impactó directamente en la muñeca de Kaelus. ¡Crack! Aquel sonido hizo estremecer a todos los natos espectadores del combate. ¡Groa! Kaelus aulló por el dolor y la furia. El nato, verdaderamente había logrado herirlo. Su mano izquierda cayó a un lado de manera antinatural, colgando en un ángulo imposible. Sus apéndices cefálicos se agitaron como serpientes enloquecidas, mientras se estiraban para tratar de arañar al responsable de dicho dolor. «¡Cachorro de mierda!», rugió, y esta vez no hubo juego en su voz. «Te voy a matar». Sus ojos se iluminaron de nuevo, pero esta vez, la incandescencia de la energía en sus ojos fueron aún más brillantes. Los rayos que salieron de sus cuencas parecieron ampliarse, tan anchos como un tronco, que barrió toda la sección central del círculo en un ángulo de aniquilación de 45 grados. Y Cor, quien no pudo escapar hacia el cielo debido a que había sido sujetado por las ventosas, y durante aquel instante, Cor fue abogado en toda la energía proyectada del sabueso. El grito de Cor fue desgarrador desde dentro de las llamas. Sintió dolor, sintió mucho dolor, tanto como nunca había sentido en sus 2 vidas. Esta vez estaba en el infierno, esta vez sentía que moría inmolado. Solo veía blanco, y su cuerpo ardía, como estar salpicado por aceite caliente. Ardió durante lo que fue 10 segundos, y para cuando Kaelus cesó su ataque, solo había una zanja carbonizada, vuelto lava, con Cor en medio, todo su cuerpo envuelto en una corteza superficial y fétida de su propia piel. Noulan frunció el ceño, pero no interfirió en lo más mínimo. Pero tampoco se atrevió a mirar a Verax, ya que ella no estaba de acuerdo con su decisión. Ella le había advertido, a ese nato nada podía pasarle. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Cor, a pesar de sentir su piel carbonizada, no dejó de sentir el dolor, el ardor, como seguir estando en llamas. Volvió a soltar un rugido, pero solo pareció alimentar la alegría del sabueso. Sintió el traje derretirse en su propia piel, estaba muriendo horriblemente, tenía que escapar. Pero cuando Cor intentó lanzarse volando hacia el aire, Kaelus había sido más rápido que él. A pesar de su corpulencia, se movió como un torpedo, cortando el aire balanceando su mano derecha sana para cerrarlo en el tobillo del nato. Con un movimiento brutal lo arrojó contra el suelo. Cor impactó con un crujido de huesos, su espalda encontrando las losas derretidas. El dolor fue absoluto, pero era tanto dolor que simplemente, no podía desmayarse y desfallecer. «Pequeño insecto», escupió Kaelus, mientras lo agitaba unas cuantas veces más, hasta que el propio tobillo del nato suplente se destrozaba.
Tras dejarlo en el suelo, escupió su saliva tóxica contra el cuerpo del nato, haciendo chisporrotear la piel carbonizada. Sin piedad alguna, levantó su pie del tamaño del torso de Cor, justo para aplastarlo. Pero en el último momento, Cor rodó rápidamente. El pie impactó el suelo a centímetros de su cabeza, y las losas se astillaron como vidrio. Cor, a pesar del sentimiento de sentirse que se le escapaba la vida, aprovechó el momento para impulsarse, para ponerse de pie, flotar para ser más exactos, pues una de sus piernas estaba hecho un desastre. Kaelus ya estaba sobre él una vez más, y sus apéndices cefálicos se extendieron, atrapando los brazos de Cor, inmovilizándolos, estrujándolo y arrancando su piel descascarada y carbonizada. La sangre empezó a derramarse, y todo parecía que terminaría. Pero Cor había llegado a una sola conclusión, no, una sola respuesta instintiva. No moriría solo por segunda vez. Aún no podía ver nada, sus ojos solo veían blanco. Pero los apéndices lo sujetaban, lo que significaba que su enemigo, aquel demonio malnacido, estaba frente a él. Odio crudo, puro y sin filtrar llenó su corazón, y la razón, hacía un tiempo que había sido secuestrado por la venganza. Solo tenía un solo deseo de matar. Matar a su padre, matar a Noulan, matar a Verax, matar los Viltrumitas, al emperador y todas las rachas, lo que sea, solo quería matar lo primero que sus manos tomaran. Solo matar, 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 y su mente solo se transformó en matanza. No recordó mucho desde ese momento. De hecho, no recordaba absolutamente nada. Todo lo que pasó a continuación, fue lo que Verax le explicó luego de haber terminado inconsciente. En lugar de tratar de liberarse de las ventosas, Cor en realidad, abrazó a Sabueso. Se lanzó sin pensar y simplemente decidió usar la fuerza superior para desgarrar todo lo que sus dedos tomaban. El traje hacía mucho que había dejado de funcionar, por lo que el terreno se había trasladado hacia el techo de la arena, como si la gravedad se invirtiera. El sabueso sintió que todo se había cambiado tras sentir cómo el nato que consideraba presa fácil trataba su cuerpo como barro. El nato apretó su hombro y con un solo apretón, arrancó piel, carne y hueso hasta hacerlo papillas en sus manos. Kaelus apenas tuvo tiempo de levantar su brazo sano para lanzar algunos golpes, pero la mano de Cor logró tomar el brazo y arrancarlo desde su hombro, dejando una escena sangrienta en el proceso. Kaelus gritó como si se lo comieran vivo. De hecho, la manera en cómo Cor lo despedazaba sin piedad, no distaba de aquella posibilidad, y todo lo demás, fue de mal a horror. Cor no se detuvo, y empezó a golpear. El sabueso intentó empujarlo, lanzarlo y escapar de su agarre, pero el nato lo había agarrado de sus apéndices y sin pensarlo dos veces, lo mordió del cuello, arrancando un pedazo de su yugular. Los gritos del sabueso fueron penosos. Fue desconcertante para los natos en las gradas, incluso impactante para los instructores que observaban con interés todos los acontecimientos. El sabueso intentaba usar su brazo roto para intentar zafarse, pero las manos carbonizadas del nato solo habían arrancado el brazo restante. Entonces volvieron a caer al suelo, donde Cor había empezado a golpear al descuartizado sabueso. Sus puños se hundieron en el pecho de Kaelus, en su estómago, en su rostro. Cada impacto enviaba ondas de choque a través del cuerpo del sabueso, fracturando costillas, desgarrando músculos, rompiendo lo que el cuerpo del Venatici tenía de orgánico. Kaelus intentó contraatacar, intentó escapar, pero Cor no le permitió tal acción. Si tanto quería matarlo, era justo que se fueran juntos en su mutuo sufrimiento. Cor golpeaba tan fuerte que en algún momento, sus puños habían empezado a atravesar la piel y los músculos del sabueso, hasta hacer papilla las entrañas del demonio que lo había obligado a esto. ¡Para! Rugió Kaelus, pero su voz ya no era amenazante. Solo rogaba por poder sobrevivir. ¡Para, maldito cachorro! Pero Cor ya no escuchaba. De hecho, ni siquiera estaba consciente en aquel entonces. Solo había entrado en un frenesí de muerte. Matar era lo único que pensaba, destruir hasta hacer nada a aquel que había decidido matarlo. Y la masacre siguió hasta que del sabueso ya no quedaba nada, más que un montón de viseras y sangre oscura y espesa en toda la platier. El sabueso, una de las fuerzas esclavas más temidas de todo el imperio, había sido convertida en nada más que pulpa y carne, y viseras. Kaelus estaba muerto, la pelea había terminado. En cuanto Noulan vio que ya era suficiente de todo lo que había visto, su voz resonó por los altavoces que aún funcionaban. Korat, es suficiente. La voz de Noulan cortó el aire, esperando a que el nato se detuviera, pero Cor no la escuchó.
Sus brazos seguían subiendo y bajando, una máquina de carne, destrozando los restos irreconocibles del sabueso. Suficiente, recluta. Es una orden. Nolan le exclamó, pero Cor, simplemente no parecía responder en lo más mínimo. Verax se movió, preocupada por el protegido que había tomado bajo su ala. Lo que había sucedido hoy, ella lo recordaría, y Nolan se lo pagaría muy pronto, y ambos lo sabían. Cuando la subcomandante de instrucción intentó tocarlo, el nato se volvió hacia ella, en un rápido movimiento, con la intención de atacarla. Pero ella, aún más rápida que el nato, lo sujetó del cuello, manteniéndolo al extremo de su brazo extendida. Las manos de Cor se aferraron al brazo de Verax, e intentó con todas sus fuerzas destruirlo, pero simplemente no pudo hacerlo. Fue como sostener acero, y la joven solo vio como las uñas del nato se les despegaban por el intento. Esto no debió haber pasado, Nolan. Ella dijo, pero nadie dijo nada. Nolan se dio la vuelta y levitó, no queriendo tener esta discusión con su subordinada. Lleva al pequeño berserker a una cámara de recuperación, indúcelo en un coma, para que repare su cuerpo para el atardecer, dijo mientras observaba al resto de los natos, quienes simplemente permanecieron en silencio. Ustedes, síganme. La práctica debe de seguir. Dijo, pero al ver a los niños, todos con los ojos completamente temerosos, dudó en sus acciones. Entonces, tras ver al nato carbonizado en las manos de Verax, quien tuvo que noquearlo, optó por cambiar de decisión. Corrección. Vayan a sus barracas, tendrán el día libre solo por hoy. Y sin más, salió volando sin decir nada a nadie, aunque nadie quiso decir nada. Capítulo 26. Cor, a pesar del tiempo en esta nueva vida, recordaba muchas cosas, buenas, malas, aburridas o entretenidas. Pero sin dudas todas ellas eran nostálgicas. Entre todas ellas, recordó un día en especial, cuando tenía más de 34 años. Había logrado terminar la hipoteca de su propia casa, aunque aquella noche también había terminado discutiendo con su aquel entonces todavía esposa. Ese día quiso despejar su mente, así que decidió llevar a su hijo a una película en particular. Cor, como un simple profesor de bellas artes, sentía fascinación por la ciencia. Pero a pesar de aquella fascinación, reconocía que, en efecto, no tenía madera para eso y apenas entendía los artículos. Pero con lo poco que entendía, era de los que consideraba la ciencia ficción como algo demasiado fantasioso, aunque su hijo difería de su pensamiento. Aquel día, en el cine, a mediados de 2008, aquel pensamiento de lo fantasioso de la ciencia ficción se volvió redundante. Para empezar, el lugar estaba lleno de niños y muchos adultos apenas funcionales, pero todos amantes a los cómics y los héroes de una editorial gigantesca que estaba cayendo en quiebra, según comprendió más tarde. Su hijo, entusiasmado, más que admirador del tipo del escudo, despotricaba sin parar hablando sobre un montón de cosas, todos relacionados con aquel Capitán S. No vio las señales de las inclinaciones de su hijo, pero siempre estuvieron allí, de todos modos. Eso era otro tema incómodo del que nunca le dio el tiempo de reflexión. Las luces se apagaron y el gran proyector se mostró a la vista, comenzando la película, de un magnate playboy y filántropo trillonario armamentístico que terminó atrapado en una guarida de terroristas en el Medio Oriente. Lleno de metralla en el pecho, y destinado a ser el fabricante de bombas para aquella organización en particular. Pero en su lugar, tomó los materiales enemigos y se encerró por algunos meses para crear una gran armadura alimentado por un microreactor de fusión. En pocas palabras, un tipo creando armaduras de batalla en una cueva, con un poco de metal. A pesar de las maravillas mostradas por su hijo, a Cor le pareció más fascinante aún el entender que había serias posibilidades de que una creación así pudiera ser viable, bajo ciertas condiciones, claro está. Aquel personaje, considerado para la Tierra un modelo intelectual imposible como ingeniero tecnológico más visionario, pudiendo dar vida a la física teórica, capaz de revolucionar la energía limpia, la inteligencia artificial y la metalurgia, desafiando las leyes de la física conocida, en realidad no era nada en comparación a todo lo que se conocía en Viltrum. ¿La razón? Cor había creado su propia armadura de batalla por sí mismo, así de simple. De hecho, era lo más normal que había hecho desde hacía un tiempo, teniendo en cuenta la irrealidad que era su propia vida actual. El nivel más alto dentro de la intelectualidad humana era lo básico para el imperio viltrumita. Cor, si bien era inteligente, los niños de Viltrum, por no decir que las demás razas dentro del imperio, también lo eran en un amplio margen en comparación a los humanos.
Había despertado ya hacía unas 15 horas terrestres, tras haber culminado su pelea contra aquella criatura el cual había asesinado inconscientemente durante el lapso de su inconsciencia. Irónicamente, se le concedió hacer cualquier cosa durante el resto del día, claro está, bajo la vigilancia de Vexa, 6, quien había decidido acompañarlo en todo momento desde entonces. Fue consentido, Cor lo reconocía. Pero él solo deseaba despejar su mente. Deseaba hacer muchas cosas, deseaba pintar más que nada. Pero no había nada con el cual dar riendas a su imaginación, así que solo pudo abstenerse a ir hacia el área técnica naval de suministros del Dorimatos con tal de hacer algo de tecnoarte. Sí, él era un apenas reconocido tecnoartista en su vida anterior. Hizo murales y exhibiciones artísticas haciendo uso de la tecnología para generar emociones en los espectadores. Le gustaba hacer construcciones tridimensionales a través de los efectos de luces, aunque con el tiempo, la tecnología había avanzado lo suficiente como para que cualquiera pudiera comprar en línea cualquier aparato que pudiera generar imágenes tridimensionales. Sin embargo, habiendo vagado por el mar de los recuerdos de días mejores, intentó, logrando con mucho éxito, crear su propia armadura, una Mark II, de acuerdo a las especificaciones que más veía con más interés. Así que, tomando algunos aparatos de ensamblaje y diseño, con algunos robots como apoyo, y Vexa de ayudante, pasaron las horas retozando en lo que se consideró, fue la mayor pérdida de tiempo de acuerdo a las palabras de la subcomandante instructora. Los pasos metálicos de Cor resonaba en el hangar, bajo la mirada confusa de los alienígenas técnicos del área, sorprendidos por las acciones de un nato tan extraño como lo había sido el lote de su generación. Había probado ya el vuelo por propulsión, y ciertamente, no era lo que esperaba. Forrado de metal de pies a cabeza, sintiendo la rigidez de las extremidades, sintió como el exoesqueleto apenas resistía la presión que ejercía de vez en cuando. Mierda, maldijo, sintiendo cómo, en un movimiento en falso, la metalurgia del que estaba hecho simplemente se había desprendido de su cuerpo como si se trataba de cerámica vieja. Efectivamente, aquella maravilla tecnológica no era más que un traje de cartón para Cor, o para cualquier otro Viltrumita. Muévete bruscamente, y romperás los servomotores que ni siquiera registraron su movimiento a través de los sensores. Tu juguetito parece que empezará a lanzar chispa, Vexa le anunció a su lado, su sonrisa levantándose en un dejo de burla. ¿Qué te hizo pensar que tu trajecito podría sobrevivir a ti mismo? Es como estar guardado en un ataúd brillante. Efectivamente, fue. No fue una pérdida de tiempo, por Dios, instructora Vexa. Cor la interrumpió, no queriendo dejar de lado aquella tecnología que en un mundo atrás, pudo haber sido la maravilla del siglo. Aquí, incluso el reactor en miniatura que había logrado crear no era más que un asunto de niños en comparación a la tecnología del Imperio. Los 7 problemas del milenio en la Tierra no eran más que simples ecuaciones para Viltrum, y su vastedad como potencia galáctica parecía estar incluso muy por encima de cualquier otra raza en el universo observable dentro de la astronomía viltrumita. Capítulo 27. Dime de qué nos sirve tener este juguete, ¿cómo le dicen otras razas? Armadura de poder. La pobre pieza no puede contener la fuerza de un nato, ¿cómo imaginas que puede suponer de ayuda para un adulto? Vexa negó con la cabeza. Sí, pero la tecnología. La maravilla del que hablas parece basada en tecnología obsoleta, de mucho antes del gran avance imperial. Cor quiso refutarle, pero su supermente de Viltrumita también parecía en su contra. Sí, tienes toda la razón. Dijo, suspirando. Le costaba creer que aquellos tractores voladores a los que llamaban naves espaciales en Viltrum en realidad fueran capaces de hacer cosas que podía ser considerado incluso uno de los transportes más impresionantes y avanzados del universo. De repente, sintió el cosquilleo de la electricidad queriendo freírlo con miles de voltios, pero como si se tratara de un pequeño piquete molesto, se arrancó la armadura como si se tratara de cartón. «¿Qué carajo?», se quejó Cor. Jaja, Vexa se burló en su cara. Tus acciones parecen tan banales, ¿dónde aprendiste a hacer tantas cosas extrañas, Cora? Cor solo la observó por un momento, pero se negó a contestarle, enfurruñado. Miró su reflejo a través del metal pulido de la chatarra que era aquel traje descontinuado para los estándares del Imperio, y apenas se reconoció. Estaba calvo, y rosado, como haber nacido de nuevo. Toda su piel había vuelto a crecer en tan solo unas horas bajo la supervisión del ala médica de la Academia Imperial, y no tenía ni un solo pelo en su cuerpo. Estaba recuperado, pero siempre sentía aquella sensación de picor recorrer su piel, y se resistía constantemente tener que rascarse y hacerse un salpullido por la sensibilidad de su piel.
Pasaron cosas mientras estuvo inconsciente. Pasaron cosas de las cuales, simplemente no sabía cómo reaccionar, pero que evidentemente, hubiera preferido que jamás hubiera pasado en primer lugar. Todo fue surrealista, todo fue intenso. Sentía calma, pero unas horas atrás, deseaba la muerte y destrucción de todo lo que respiraba a su alrededor. Aparentemente tenía problemas de ira. No, probablemente no. Pero la realidad era que había matado a alguien, ¿cierto? Mató con sus propias manos. ¿Es entonces un asesino? Pero esa sería la única vez, ¿cierto? Cor no recordaba haber descuartizado con sus propias manos a un ser vivo, pero la intención estuvo allí en todo momento. Eso lo hacía malvado, ¿verdad? Solo quería dejar de sentir dolor, no. Él quería que sintieran el mismo dolor que estaba sintiendo, entonces. ¿Era malvado por querer que los demás experimentaran lo que él había experimentado? Eso era maldad, ¿cierto? El olor de la carne quemada aún lo sentía a su alrededor, el cómo llenaba su nariz. Pensó que iba a morir, verdaderamente pensó que su último momento de vida sería así de desastrosa. Y pensó que lo fue, hasta que despertó una vez más dentro de los barrotes blanquecinos de su prisión autoritaria. Vexa lo observó durante un momento, la manera en cómo sus ojos se dilataban, pensando y pensando, sin fijarse en nada en particular. A este paso, parecía que entraría en un ataque de pánico, y lo último que quería era tener que dormirlo una vez más. Así que no se llenó la boca de palabras bonitas y le habló directamente, sin ningún tipo de rodeos. Korat, es momento de reaccionar. Lo despedazaste, le dijo, sus ojos grises mirándolo como si pudiera ver a través de su persona. Cor se sobresaltó por el cambio de actitud de la instructora, sus puños apretándose con fuerza ante las palabras de la joven frente a él. Efectivamente, lo hizo. Lo hiciste pedazos, no es necesario que le des tantos rodeos. Kaelus era un verdugo, el mejor perro de guerra que pudo tener el imperio, pero no fue capaz de medir su sadismo, cosechando los frutos que él mismo sembró. Cor asintió, sin decir nada al respecto. Porque ¿qué tenía él que objetar? Era un asesino, ¿cierto? Por supuesto que lo era. Atención, Nato. Ella le rugió con fuerza, provocando que Cor se enderezara con desconcierto y algo de miedo. Nato y... Me importa un carajo lo que digas, mantén la boca cerrada. Ella le interrumpió de vuelta. Me está desagradando tu reacción, es y demasiado débil y repugnante. ¿Cómo demonios pretendes derrumbarte por la muerte de un simple perro? Cor pensó en las palabras de Vexa, pero no respondió nada al respecto. La muerte de un perro, la muerte de un asesino, la muerte de un psicópata despiadado y malévolo verdugo desalmado, seguía siendo la muerte de una vida. ¿Cómo respondes a algo así? ¿Cómo reaccionar a algo como eso? ¿Cómo reaccionar a tu primera muerte? Solos, en el hangar técnico, el rugido de las máquinas en operación llenaba el silencio incómodo. Vexa lo observaba con una mirada extremadamente fría. Sin embargo, no quedaba duda de que estaba siendo adiestrado de una manera muy diferente a lo que se esperaría de una instructora de un nato. Vexa se elevó hacia el aire, avanzando hacia la salida. Sígueme, ordenó. Sí, instructora. Ambos salieron del hangar. Fuera de las instalaciones, el viento parecía oscilar a su alrededor mientras ambos ascendían. Aparentemente, de acuerdo a la estación actual, no había estado haciendo mucho viento desde hacía un tiempo, pero nada de eso le parecía interesante a Cor. Se mantuvo en silencio, porque no se atrevía a abrir la boca y decir algo de lo que pudiera arrepentirse más adelante. El miedo lo carcomía, y sentía que desde hacía un tiempo atrás había dejado algo de él, algo muy importante de su ser, en aquella batalla desastrosa. Volando junto a Vexa, apenas siguiéndola, trataba de mantener su mente despejada, aunque le costaba. Matar, matar, matar. Eso fue lo que pidió, ¿cierto? Porque moriría de todos modos, ¿cierto? Aunque él no se había dado cuenta aún, Vexa lo observaba desde su posición, su ceño fruncido con un notable desagrado en su expresión. Sintió que algo de ella estaba en nato, y eso le desagradaba considerablemente. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Y si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal, además de disfrutar de capítulos adelantados, te invito a darte una vuelta por mi Patreon. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.